muchísimas gracias por esta invitación a este foro tan importante en un momento de tanto significado histórico para Colombia. Unos días después de que se haya firmado un acuerdo, después de 4 años de negociaciones y después de 52 o 53 años de conflicto que tanto sufrimiento ha causado y tanta víctima y tantos desposeídos y desplazados al pueblo colombiano. El proceso de paz o la paz aquí en Colombia es muy innovadora en muchísimos sentidos, Pero ya que estáis en vísperas de un plebiscito, me gustaría empezar transmitiendo el mensaje de que hay muchos elementos en los cuales no es necesariamente innovadora, sino que estáis viviendo algo que otros estados, otros países, en otras latitudes se ha vivido también. Como sabéis muy bien, negociar con terroristas no parece ser un gran placer, es una necesidad. Se negoció en Colombia, se llegó a un acuerdo, pero lo hemos visto también en Gran Bretaña cuando se negoció con la IRA, que es un grupo muchísimo más reducido que lo que significa la guerrilla, un grupo minúsculo en comparación con lo que es las FARC, y el proceso de paz en Irlanda acabó con un reparto de poder y un proceso de desarme que duró larguísimos años. Yo estoy seguro que el desarme colombiano, el desarme de la guerrilla será algo mucho más rápido y mucho más inmediato que lo que fue el caso de la guerrilla, el caso de la IRA. Se habla también de los crímenes y de las atrocidades que efectivamente es verdad que ha cometido la guerrilla y lo difícil que es para el pueblo colombiano digerir una paz con esta organización. Pero también lo hemos visto en otras partes. En Camboya, donde los crímenes del Khmer Rouge, prácticamente crímenes genocidas, hitlerianos, de una magnitud sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, el conflicto en Camboya acabó en un proceso de paz en 1991 por mediación de la ONU. Son compromisos, si queréis, inmorales en busca de objetivos altamente morales. La paz, la reconciliación, la reparación, la verdad y abrir horizontes al futuro de la nación. Incluso Estados Unidos, que empezó en los años 90 con 2 guerras de gran magnitud en Irak y en Afganistán, acabó últimamente apoyando negociaciones con los talibanes en Afganistán, los talibanes, los terroristas en Afganistán. Así que esa necesidad que hay quien legítimamente las critica en la democracia colombiana, toda crítica es legítima, para eso está la democracia, tienen que saber que en eso no somos novedosos. Para llegar a la paz hay que tragarse algunas píldoras muy amargas, porque hay un objetivo superior, y el objetivo superior es la paz, el objetivo superior es la reconciliación y abrir horizontes nuevos para el país. Y eso es lo que, en mi opinión, esta es la encrucijada en la que está hoy Colombia. El caso de la guerrilla colombiana es, admito, bastante sui generis. ¿Por qué sui generis? Porque es casi el último residuo de la mística revolucionaria armada de los años de la Guerra Fría.
acabó en un proceso de paz en Centroamérica y de alguna manera siguió en el caso colombiano o por ser tan resistente la guerrilla o porque no se encontró el momento y la táctica adecuada para llegar a un acuerdo. Aquí se ha llegado a un acuerdo y a un proceso de paz, en mi muy modesta opinión, modélico. Modélico porque para llegar a la paz se necesita una cierta madurez de las condiciones. Y la madurez de las condiciones a veces se crean por sí, pero a veces el gobierno ayuda a crear esa madurez. Y el gobierno colombiano ayudó a crearla en los siguientes términos. Primero, ayudó a diluir el entorno político que daba oxígeno ideológico y político a la guerrilla. No fue nada fácil para el gobierno colombiano reconciliarse con Chávez. De ninguna manera asumió la ideología del chavismo, como se le acusó a veces, pero se reconcilió políticamente con ese vecino importante. Tanto es así que en los primeros pasos de este proceso de paz, Chávez fue bastante útil, jugó un papel bastante positivo. Y eso fue gracias a la revolución diplomática que llevó a cabo el gobierno colombiano al reconciliarse con el eje bolivariano. No olvidemos que estabais casi a pie de guerra con Venezuela y casi con Ecuador, y eso se diluyó. Eso fue una de las condiciones. La segunda condición importante que empezó, se puede decir que este proceso de paz se debe, si queréis, a tres presidentes, a las políticas de tres presidentes. A la del presidente Pastrana con el Plan Colombia, que empezó una modernización del ejército colombiano, una adaptación del ejército colombiano, de los medios que tenía a su alcance para luchar contra la guerrilla. Después la política de seguridad democrática del presidente Uribe, en la cual el ahora presidente Santos fue ministro de Defensa, y después el propio Santos como presidente, que consiguieron diezmar, reducir la capacidad combativa, ¿no?, de la guerrilla. Esa es la segunda condición que creó la madurez. Desde luego que aquí se podría adelantar el argumento, que también es legítimo, si ya les hemos diezmado tanto, pues ¿por qué no seguir la guerra hasta terminar con ellos? La primera vez que yo tuve el honor de encontrarme con el presidente Uribe fue en el año 2002. Y el presidente Uribe, hablando del conflicto, pues me preguntó de qué manera las tecnologías avanzadas en sistemas de inteligencia, etcétera, israelíes podrían ayudar en este conflicto. Yo le dije que seguramente podrían, informé a la embajada israelí si podrían hablar con el gobierno colombiano en estos temas, pero recuerdo también haberle dicho al presidente Uribe en ese momento, presidente, volando sobre la geografía colombiana, uno puede ver que se puede diezmar, se pueden darles golpes más y más, pero esto puede ser una guerra que seguirá y seguirá, porque Colombia tiene una geografía bendecida por Dios, porque de verdad es envidiable lo que tenéis como país, 1.200.000 kilómetros cuadrados de una geografía diversa, riquísima, etcétera, pero en la que es muy difícil que el Estado esté en cada uno de los rincones de esta vasta geografía. Y es muy difícil
Donde no hay Estado, habrá siempre otra cosa, y esa es sin duda una de las asignaturas del posconflicto. La presencia del Estado, la integración territorial para evitar situaciones como las que produjeron a la guerrilla. Otra cosa que es muy difícil a los colombianos digerir es la participación política de los guerrilleros. Pues bien, ese ha sido siempre el final de todo conflicto de este tipo. Siempre acabó en que los insurgentes, los guerrilleros, los que han cometido crímenes, entraron en los parlamentos y cambiaron los votos por las balas. Eso ha sido así en Irlanda del Norte, ha sido así en Mozambique, ha sido así en Sudáfrica, ha sido así en Sudán del Sur, en Burundi, en Nepal, en Guatemala, en toda Centroamérica. Siempre acaban en la política. Y de hecho ese es el objetivo estratégico. Y una cosa que para mí es muy importante subrayar. Yo siempre digo, hay distintas maneras de ganar la guerra. Hoy ya no estamos en la era de las guerras gloriosas del pasado, cuando dos ejércitos se enfrentaban uno al otro y uno siempre salía victorioso, el otro derrotado, y el que ganó la guerra imponía un acuerdo de paz. ¿Dónde habéis visto algo parecido desde la Segunda Guerra Mundial? En ningún lugar. No hay. Esas guerras han muerto, ya no existen. Hoy las guerras que existen son las llamadas guerras asimétricas que nunca acaban. Porque son guerras entre un Estado y una organización que no responde a la lógica normal de la disuasión y del uso de la fuerza por parte del Estado. Estados Unidos ganó en la guerra de Irak a Saddam Hussein. En 3 semanas derrotó al ejército de Saddam Hussein, pero después de esas 3 semanas se le abrieron las puertas durante 10 años, las puertas del infierno con Al-Qaeda. ¿Y cómo ganas la victoria a Al-Qaeda? Puedes darles golpes y más golpes y matar a Bin Laden y a otro Bin Laden, pero al final no son organizaciones que hay un momento en las que puedes declarar victoria. Siempre puedes contenerlas, puedes diezmarlas, pero Israel, que todo el mundo sabe que es un poder militar muy fuerte, etcétera, recibió de Hezbollah, que es un agente no estatal y que tiene más poder de fuego que media OTAN. Tiene 100.000 misiles, una organización no estatal. Israel recibió misiles más que Londres durante la Segunda Guerra Mundial de Hitler, no de un Estado, de una organización de este tipo. Siempre pueden movilizar, reclutar a niños, forzar a jóvenes a incorporarse a ellos, indoctrinar, y siempre habrá una guerra que no acaba. Así que es importante ponerla fin en el momento de aquella madurez de la que yo hablé. Pero ¿cómo, a pesar de todo, se ha ganado la guerra? Yo creo que esta paz significa la victoria del ejército colombiano y del pueblo colombiano. ¿En qué sentido? No hay en la agenda del proceso de paz, en la agenda de las negociaciones, no hay ni un solo tema que sea un tema ideológico de los cuales supuestamente lanzaron a la guerrilla a la selva. Nada. No hay nada de nacionalizaciones, no hay nada sobre el realismo socialista,
no hay nada de una economía de Estado. Eso lo debatirán en la política. Querían imponerlo a través de las armas y fracasaron. Esa es la victoria. La victoria es que se desarman, se desmovilizan, se politizan sin que ninguno de los elementos que les llevaron a la guerrilla, a ser insurgentes, esté en la mesa de negociación. El campo colombiano, eso hay que resolverlo con la guerrilla o sin la guerrilla. Y aunque posiblemente los problemas del campo hayan estado en el origen del conflicto, estoy prácticamente convencido que no es lo que les llevó a las negociaciones. El gobierno había hecho la ley de víctimas y de restitución de tierras incluso antes de que empezaran las negociaciones. No hay ningún antecedente histórico de grupos armados que dejen las armas en virtud de una simple mejoría de las condiciones económicas de los sectores más desfavorecidos. Eso podría haber sido la bandera, el grito de batalla, pero al final la paz responde al desgaste, responde a una voluntad de poner fin a la guerra porque se llegó a agotar las posibilidades que tiene la opción militar. También se habla no poco de la cuestión de la relación que pueda existir entre la situación económica y la paz. Yo en esto pienso francamente que tenemos que entender que al final desigualdad económica puede existir y frecuentemente en esta economía globalizada que también las crisis se contagian, a veces incluso no depende solamente de la política de tu gobierno. Europa está como está, no por cosas que Europa haya hecho, sino por políticas americanas. Al final Estados Unidos salió de la crisis y Europa todavía está inmersa en ella, en la crisis que empezó en Estados Unidos. Lo que quiero decir es que el hecho de que haya problemas económicos profundos y divisorios que puedan ser, el mayor logro del pueblo colombiano tiene que ser, para el futuro, que eso nunca sea la razón para una insurgencia. Hay problemas económicos enormes en África, pero se intenta en algunos países africanos que eso se resuelva por distintas vías. No hay en la economía moderna, por avanzada que sea, igualdad. Muchos economistas hablan hoy de que la desigualdad es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en la economía moderna. Es verdad. ¿Y cuál es la respuesta? Igualdad. Pues miren, de la altura de mi edad y de mi poca experiencia, toda aspiración a una igualdad utópica acabó en la historia en un gulag. Lenin quería igualdad y acabó en un gulag. Y ahora Rusia está como está. Hay que aspirar a políticas avanzadas, a políticas de reducir la desigualdad, a políticas de desarrollar el campo. Pero toda utopía, como esa utopía que proponía la guerrilla, no es una utopía practicable en una sociedad humana. Empíricamente la hemos visto acabando en un gulag, en un campo de concentración. Y creo que el hecho de que se llegó a un acuerdo de paz sin que ninguno de aquellos elementos
que ellos han protagonizado, han defendido, esté en la agenda, es por sí una victoria importante del gobierno y del Estado y del pueblo colombiano. La ley de restitución de tierras, se ha hablado mucho de ella, se ha inaugurado en la presencia del propio secretario general de la ONU, el propio Alfonso Cano, el líder anterior de la guerrilla, había declarado que esa ley es esencial para un futuro de reconciliación. Pues bien, es una ley, yo creo, muy novedosa. Es novedosa porque aspira a conseguir la paz a través de la pacificación de las regiones que más sufrieron de la injusticia, haciendo la mayor justicia posible a los campesinos desheredados. El problema tiene que ser entendido en el contexto de lo que es el campo colombiano, que lo conocéis seguramente mucho mejor que yo. Es uno de los mayores problemas del desarrollo rural y la base de las enormes desigualdades en el campo, y supuestamente es el origen del conflicto armado. Grandes partes del campo colombiano están en estado permanente de crisis, y el desafío que tenéis hoy en el posconflicto es de dimensiones titánicas, porque el fin del conflicto armado asegurará que los campesinos no sean desposeídos de nuevo. La restitución no promete compensación, según la ley que sea de restitución de tierras. No promete compensación por el daño causado y no devuelve el status quo ante. Así que restituir las tierras en sí, darles título legal a los campesinos, no es toda la solución. Se requiere crear condiciones para vivir con dignidad. Reparto de tierras puede ser a veces reparto de pobreza. La cuestión es qué es lo que se hace con ese reparto. El aspecto legal en sí es importantísimo, porque sin tener título el campesino no podrá acceder a créditos, por ejemplo, o todo beneficio que el gobierno pueda ofrecer a los campesinos. Pero en sí, insisto, no es suficiente. Es difícil que familias desposeídas que emigraron a la ciudad quieran hoy volver a comunidades destrozadas. Eso es también algo, normalmente lo que conocemos en la economía moderna es el flujo migratorio del campo a la ciudad. Y aquellos que han sido desposeídos en el campo y se fueron a la ciudad, ¿volverán al campo hoy? Difícilmente, aunque será volver a títulos legales. Así que este es un desafío adicional que tenéis. Es vital para que esta restitución de tierras y esta recuperación de la vida rural en las zonas afectadas tenga éxito, que se introduzcan tecnologías avanzadas agrícolas, porque si no, las tierras restituidas caerán de nuevo en manos de gigantes agroindustriales y se perderá la vida del campesino pequeño y mediano. Hay una labor importante de capacitación de funcionarios públicos, de jueces agrarios. Todo eso es una misión enorme que todavía queda por hacer. Un problema estructural del campo se puede resolver también a través de gran parte de las leyes o de los acuerdos de La Habana. Todo el debate en torno al plebiscito se está llevando a cabo en torno a un elemento casi, un elemento del acuerdo de paz, que si es impunidad o no es impunidad.
pero el 90% de estas 270 o 300 páginas son cosas que se acordaron para el bien de los colombianos y de que ellas casi no he oído hablar en el debate público tal y como lo sigo a través de la prensa. Por ejemplo, le doy un ejemplo de docenas de artículos que existen. Un plan nacional que se ha acordado de vías terciarias, que son las vías que comunican las zonas rurales con la cabecera urbana de los municipios. Son las vías por las cuales los campesinos sacan sus productos para comercializarlos. En Colombia existen entre 140.000 y 170.000 kilómetros de vías terciarias, cuya mayoría se encuentran destruidas o con intervenciones limitadas. Los acuerdos de paz contemplan, no todo es si Iván Márquez irá o no irá a la cárcel. Los acuerdos de paz contemplan intervenir esas vías en los municipios más afectados por el conflicto, cerca de 300 de los 1.103 del país, lo cual podría abaratar el transporte de alimentos en más de un 20% según cálculos que se han hecho por cada kilómetro construido. Por cada kilómetro construido se podría llegar a emplear 50 personas por un mes y medio. Así que interviniendo 50 kilómetros por municipio, se podrían contratar más de 30.000 personas por más de un año. Ello traería una bonanza económica a aquellas zonas que han sufrido el conflicto. Además, se podrían contratar las comunidades rurales que viven de la coca, lo cual a su vez ayudaría a la sustitución del cultivo de la cocaína. Otra medida que se ha acordado en el acuerdo de paz y obscurecida por el tema de si impunidad o no impunidad. Se contempla en los acuerdos un plan nacional de electrificación rural. En buenas partes del país los campesinos carecen de energía eléctrica. Utilizan plantas eléctricas que funcionan parcialmente con combustible, un proceso costoso. Esto significa que no pueden almacenar alimentos o comidas por muchos días y cuando lo hacen el costo es altísimo, por lo cual el precio de los alimentos no son competitivos con aquellos que produce la región más, digamos, las regiones andinas del país. La electrificación rural ayudaría a zonas rurales a pasar de una economía precaria de subsistencia a una economía productiva de comercialización. Otro ejemplo que aparece en los acuerdos de paz, el Plan Nacional de Formalización Masiva. En el suroriente del país, principalmente, aunque casi en todo el territorio nacional, muchos campesinos viven en una parcela de tierra sin título de propiedad. Es decir, que lo que tienen es una posesión. Esto impide que accedan a crédito o que puedan comercializar su propiedad e incluso impide que algunas zonas rurales sean intervenidas con obras como las vías que he mencionado o construcción de distritos de riego. La formalización significa entregarles a los campesinos escrituras, propiedad privada. Y lo digo a pesar de que parece francamente algo pesado todos estos artículos, porque a mí me sorprende muchísimo que no se hable mucho en la lucha por el plebiscito de estas realidades que son la vida de comunidades afectadas por el conflicto y se esté hablando más de que si van a ir a la cárcel o no va a ir a la cárcel, que son cuestiones muy importantes, muy legítimas, pero el 90% de esas 300 páginas de acuerdo están hablando de los compromisos para una Colombia nueva, en el campo y más allá del campo. Y de eso yo creo que la comunidad empresarial tiene que hablar y tiene que ocuparse, evidentemente. Yo
pienso que el desafío que tiene Colombia en los años venideros no es menor que el desafío de conseguir la paz. El postconflicto va a requerir una Colombia unida, enfocada en la misión de sacar el fruto máximo a este acuerdo de paz para el bien de la sociedad, pero en condiciones económicas que ya no son muy fáciles. Eso hay que tenerlo en cuenta. El modelo de crecimiento económico colombiano está transformándose, o se debe transformar. Colombia llega a los desafíos del postconflicto con el fin de un modelo económico. No olvidéis la recuperación del año 2000, que empieza con la bonanza petrolera. Como consecuencia, entre el año 2000 al año 2013, el peso del petróleo en las exportaciones colombianas se incrementó del 27% al 55% de las exportaciones. Sin eso, posiblemente la política de seguridad democrática no haya tenido el éxito que tuvo, y tampoco la seguridad para la prosperidad del presidente Santos. Y ahora ese modelo económico ha entrado en una crisis precisamente cuando se requiere financiación para las leyes agrarias, para la reinserción de la guerrilla, para un magno plan Marshall colombiano de infraestructuras. La era de los precios bajos en la que estamos ahora, el exceso de oferta, la crisis de demanda china, la convulsión que crea el cracking en el mercado energético, se complica más para Colombia debido a que sus reservas de petróleo son menores, digamos, que la de otros, que la del caso venezolano. Todos los cambios políticos que hemos visto últimamente en América Latina, con el fin de la era de la izquierda, el desmoronamiento del chavismo, la reconciliación de Cuba con Estados Unidos, las dificultades en Ecuador, las dificultades de Dilma Rousseff, que dicen que es por la corrupción. La corrupción es muy importante, pero es más importante cuando estás en crisis económica. Cuando no estás en crisis económica parece que interesa menos. El kirchnerismo también por el precio de la soja. Todo ese cambio político que estamos viendo en el continente tiene que ver con el fin de un modelo económico, y ahora Colombia entra en el desafío del posconflicto precisamente en este momento, en esta encrucijada. La solución está en una agricultura de exportación que requiere modernización tecnológica y seguridad jurídica, racionalizar la política de subsidios a la agricultura. No hay en ninguna parte del mundo agricultura sin subsidios. Yo algo sé de la Unión Europea. El capítulo presupuestario más importante de la Unión Europea es el subsidio a la agricultura, el más importante. Y, por lo tanto, se tendrá que desarrollar una política sensata de subsidio a la agricultura. La legislación agraria actual tendrá que adaptarse, porque ese modelo de desarrollo rural dual, el caso en que los sistemas de producción campesina demuestran que hay una eficacia en términos de productividad y de defensa del medio ambiente, pero estos no reciben siempre los subsidios necesarios. Los proyectos de escala agroempresarial que han sido criticados frecuentemente por su impacto ambiental y su precaria inversión social en comparación con la elevada tasa de beneficios son los que
han recibido frecuentemente las mayores subvenciones. O sea que será necesario racionalizar de otro modo la política de subvenciones a la agricultura. En el nuevo modelo económico, porque ya, como dije antes, se ha agotado uno y hay que pasar al otro, una Colombia en paz tiene que ser una superpotencia turística. No hay país en el planeta con una diversidad, con una biodiversidad más rica que Colombia. Aquí tenéis miles de especies. Aquí tenéis, no hay cosa que no hay aquí, que hay en el planeta y no hay aquí. Y eso es una riqueza enorme. Hay que entrar en la economía de turismo. Hay que relanzar, me imagino, también la producción industrial. Pero para la producción industrial, para relanzar la producción industrial, será necesario superar ciertos obstáculos. La infraestructura. Hay que adecuar la infraestructura. Se ve por todas partes. Yo no soy un gran viajero, pero lo poco que he viajado he visto que en este país se está construyendo, se está trabajando, se está haciendo, se están construyendo carreteras y infraestructuras. Pero eso tiene que ser algo de mayor envergadura. Yo siempre me acuerdo haberle dicho al presidente Santos cuando empezó este proceso de paz, dije que al final ganarás a la guerrilla por el acuerdo, pero también cerrando las vías de que resurja algo parecido en el futuro a través de una política de infraestructuras. Le dije al presidente una vez que el presidente Roosevelt en Estados Unidos fue el único presidente americano que fue 4 veces presidente de Estados Unidos. Y es el que ganó la Segunda Guerra Mundial. Pero todo el mundo lo recuerda más por el New Deal, por las infraestructuras que creó en Estados Unidos que por el hecho de haber ganado la Guerra Mundial. Las infraestructuras son un modelo importante, son un elemento vital, no solo para el desarrollo económico, pero también para uno de los objetivos mayores de este proceso de paz, la integración territorial. Convertir Colombia, unir el país que ha sido fragmentado y dividido por la guerrilla y por la guerra. Así que este es un obstáculo que el posconflicto tiene que darle un empujón. 2, la competencia internacional de productos de baja y media tecnología. Es bueno que los chinos estén ahora cambiando el modelo de crecimiento económico. También, ya no se basa solamente en la exportación, sino en el consumo interno. Eso quiere decir que en el futuro es posible que haya menos competición con el producto chino barato y eso no es mala noticia. Y otro tercer obstáculo, el hundimiento del mercado venezolano. Santos fue muy inteligente, muy sabio políticamente al reconciliarse con Venezuela, porque eso significó, primero, que la devolución de deuda que los venezolanos tenían a la empresa colombiana, y también significa un mercado. Ese mercado está en dificultades, por lo cual eso es también un momento en esta encrucijada económica que hay que tener en cuenta. El Plan Marshall de Infraestructuras tendrá que salir adelante con la ayuda de la comunidad internacional y con inversiones internacionales, porque tengan en cuenta también que la política fiscal, la disciplina fiscal de este gobierno es muy importante para la estabilidad económica. Y la deuda entra en el presupuesto. Y el presidente Santos ha sido siempre muy cauto en no entrar en deuda. Por eso, los chinos han hecho negocios
con países no democráticos. No los he visto hacer negocios con países democráticos. Han hecho negocios con Venezuela, con Ecuador, pero no con Colombia, porque aquí hay unas normas de un país democrático, transparente, que tiene una cierta responsabilidad fiscal y es un desafío no fácil. Entrar en una era en la que tienes que construir infraestructuras manteniendo disciplina fiscal. Eso requiere inversiones gigantescas que vengan también desde fuera. La infraestructura es también importante para la seguridad. Las fronteras colombianas están totalmente descontroladas. Aquí entran y salen los enemigos del Estado a su antojo. Eso sucede en la frontera sur, donde se encuentra la selva amazónica, pero también en otras fronteras. La territorialidad difusa es importante superarla porque es una manera también de afianzar la soberanía del Estado. Les voy a mencionar, para terminar, un economista que ahora está siendo bastante popular, ha muerto hace muchos años, John Maynard Keynes. Keynes, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, escribió un librito pequeño que se tituló Las consecuencias económicas de la paz, The Economic Consequences of Peace. Y él explicó a los líderes europeos que estaban negociando la paz en Versalles, después de haber derrotado a Alemania, que Alemania fue culpable de la Primera Guerra Mundial, ellos llegaron a la mesa de negociación con un afán de venganza, de castigar a Alemania. Alemania tiene que pagar el precio. ¿Qué es lo que hicieron? Partieron a Alemania en dos, se llevaron estos, se llevaron los otros, el Valle del Rin a los franceses, los Sudetes a los checoslovacos, en fin. Alemania no puede tener ejército, tiene que pagar reparaciones, etc. Keynes les dijo, os equivocáis, no es momento de venganza, es momento de reconciliación, a pesar de que es difícil. Ahora es el momento de carbón y de transporte, es momento de desarrollar mercados. Esa es la mejor manera de incorporar a Alemania a un orden civilizado y dar un empuje a la economía europea. Hicieron oídos sordos, no le escucharon y 20 años después fueron a otra Segunda Guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y solo después de la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial entendieron que la solución está en la cooperación económica, en la infraestructura, en una unidad en torno a un objetivo, que es el objetivo de sacar el país adelante. Mi resumen, si me permitís, telegráficamente. El acuerdo de paz que habéis conseguido y que es un momento histórico para este país, tiene, en mi opinión, todas las posibilidades de persistir, de sobrevivir, de existir, de consolidarse, entre otras razones, porque no es un conflicto étnico o un conflicto religioso. Fíjense a través del planeta y veréis cómo ese tipo de conflictos étnicos y religiosos son los que se resisten a una solución. Aquí no hay exigencias territoriales, aquí no hay exigencias étnicas ni religiosas. Eso es uno. Segundo, Colombia no es una democracia efímera. Este es un país vertebrado institucionalmente.
con una tradición democrática, la experiencia empírica nos enseña que acuerdos de paz que se hacen en países donde hay una vertebración institucional tienen mayores posibilidades de prosperar. Se ha superado el momento que corría, el riesgo que corría Colombia, ya muy lejano, de colapso o debilitamiento del Estado. El colapso de modelos revolucionarios en vuestro entorno es también una buena noticia para lo que Colombia está intentando de conseguir. Os están dando una lección de cómo no hay que hacer las cosas, aunque no era necesario, porque Colombia hacía las cosas a su manera. Ya lo dije antes, cuando Santos se reconcilia con Chávez, no se reconcilia con el modelo chavista, se reconciliaba con un vecino con el quien hay que coexistir, nada más. Ténganos también en cuenta que países, fíjense en la geografía mundial, sorprendentemente, países que basan su economía solamente y exclusivamente en materias primas son los países más pobres. Por lo tanto, industria, tecnología, economía digital, capital humano y democracia, esa es la vía hacia el futuro. Rusia, si no tiene armas nucleares, que las tiene, si no tuviera armas nucleares, nadie se fijaría en Rusia, porque es una economía de un solo producto, de petróleo. Yo viajo mucho en el mundo y en ninguna parte he visto una tienda con un producto made in Russia. No hay. China ha entrado en la globalización, Rusia no. Así que la democracia, la tecnología, hoy los rusos, a mí tuve la, no sé si el privilegio o la suerte, estuve en un simposio en una ciudad rusa, en Sochi, organizada por una fundación que pertenece a Vladimir Putin. Y al final del simposio nos invitaron a 10 de los participantes a cenar con Putin en un restaurante en Sochi. Y cada uno preguntó alguna pregunta, etcétera. Yo, entre otras cosas, le pregunté lo siguiente. Le pregunté, presidente, ¿qué piensa usted hacer? Hay sanciones de la comunidad internacional contra Rusia. El modelo económico vuestro está basado en un precio alto del petróleo que él mismo nos ha contado que su presupuesto estaba basado en el precio de $92 por barril, y en la cena ya estaba en $40. ¿Qué piensas hacer? Y él me dijo, lo que pensamos hacer es lo que el Estado de Israel había hecho. ¿Y qué es lo que hizo el Estado de Israel? En el 1967, Israel tenía una amistad, una alianza fraternal con Francia. Había una alianza muy especial con Francia. En el 1967, al general de Gaulle se le ocurrió romper esa alianza. Y de repente, todo aquel armamento sofisticado que habíamos recibido de Francia ya no llegaba. Y Putin lo que me decía es, ahora nosotros queremos empezar a pasar de la industria militar, convertirlo en industria tecnológica civil, utilizar la tecnología militar para pasarnos a la economía civil digital.
A lo mejor lo conseguirán porque capital humano tienen, y capital humano tiene Colombia. Tiene una clase media, tiene una clase media urbana. Hablamos antes del campo. Aquí también existe una clase media urbana sofisticada. Aquí existen buenas universidades, existen muchos estudiantes. Ahora yo estoy dando clases en Columbia, en la Universidad en Nueva York, y les aseguro que los mejores estudiantes que me encuentro son colombianos. Eso es todo capital humano. Y eso se puede utilizar también como parte del nuevo modelo de crecimiento económico. Pero no olvidemos lo que dije antes. Nigeria tiene todo el petróleo del mundo que usted quiera. Rusia tiene todo el petróleo del mundo que quieras. Pero cuando sales de Moscú estás en el tercer mundo. Y también Moscú no es gran cosa. Son oligarcas y una división entre los que tienen y los que no tienen. Así que eso es también un desafío. Otro es desarrollar un concepto moderno de seguridad de la patria, lo que llaman en Estados Unidos, de Homeland Security. La guerrilla, durante las negociaciones, había pedido que ellos se desarman, pero que el ejército colombiano también haga su reestructuración. Desde luego, eso no se aceptó. Pero ese tipo de cosas se harán o no se harán por decisión soberana del pueblo colombiano, de sus instituciones. Y es posible que se tendrá que hacer porque cambia el escenario del campo de batalla. Eso es lógico. ¿Significa menos tropas? No necesariamente. A lo mejor más, a lo mejor otras tecnologías, otro tipo de despliegue. También ese es un desafío enorme del posconflicto. ¿Cómo funcionarán las Fuerzas Armadas colombianas en la era de paz? Una de las cosas que tendrán que hacer, lo que decía yo antes, es el Homeland Security. La policía colombiana, como era lógico, formaba parte integrada y muy importante de la lucha contra la guerrilla. Ahora tendrá que ser el eje central de la protección ciudadana, de la protección civil interna. Y eso es un nuevo concepto. Hay que preparar las fuerzas de seguridad para desafíos futuros, nuevos tipos de amenazas, el crimen transnacional, la inmigración ilegal, el cambio climático, el contrabando, y también el hecho de que hay un régimen inestable como vecino. Eso en sí es una amenaza. Cuando le va mal a tu vecino, es mala noticia para ti. Y también eso es un desafío. Todo eso no lo digo para transmitir mensajes pesimistas, ni mucho menos. Eso es lo bonito de la vida o de las posibilidades que se abren hoy a los colombianos, ya no encasillados en ese dilema de la insurgencia, de la guerrilla, de la imagen de un país, de una patología de violencia. Eso es lo que ha acabado de una forma de las más civilizadas que hemos visto en ningún proceso de paz. No ha habido un proceso de paz tan bonito como este. 4 años, se ha tratado de todo, de tierras, de desarrollo rural, de víctimas, de cuestiones de género. Se ha tratado de cosas que ningún proceso de paz ha tratado, que yo conozca. Ha sido como un acercamiento integral a la cuestión colombiana, no a la cuestión de la guerrilla. Y en ese sentido, y también en la cuestión de la justicia transicional, ha sido un proceso modélico.
pero lo que he detallado en mis últimas observaciones es también la encrucijada en la que os encontráis, que requiere una clase empresarial que piense de nuevo, que se incorpore a las nuevas tecnologías, que se movilice para hacer esta paz una paz más beneficiosa para todos, donde todos saldrán ganando. A mí no me cabe la mínima duda que aquí no hay perdedores, aquí todos han salido ganando. Gracias.